Ordenador gaming de 500 euros, ampliable, mejorable y sin cuello de botella. Podrás ir cambiando los componentes según tu presupuesto más adelante después de haberlo comprado, sin que estés tirando tu dinero y que todo lo que hayas comprado desde el primer momento te aproveche. Comentar todos y cada uno de los componentes que tiene, el porqué de cada uno de ellos y algo muy importante, cuáles otros podrías comprar si tienes algo más o menos de presupuesto. Además también tenemos estas tres opciones de gráficas que son muy buenas, tanto para poner desde el principio como para ir poniendo más adelante según vayas teniendo más pasta. Primero, chicos, tenemos una placa base y voy a estar mirándolo por aquí porque así tenemos toda la información, tenemos los precios. Además, acabo de revisar todos los componentes, el stock y precios ahora mismo antes de comenzar el vídeo para que toda la información que tratemos sea de última hora y sea real, ¿de acuerdo? Así que por la placa base hemos optado por una opción MSI. Podéis buscar otras opciones de Asus, de Gigabyte, Aorus. Podéis optar por otras opciones, las que vosotros queráis que sean similares. Sí que yo os recomiendo que tengan 4 slots para memoria RAM, porque así vais a poder poner muchos más, y que no ocupéis más de 1 o 2 al montar el ordenador gaming, porque así siempre vais a tener 3 o 2 slots más para ampliar y duplicar la memoria RAM en un futuro si es necesario. Esta placa base, como os decía, es una MSI B450M Pro VDH Max. Como os decía, tenía para 4 slots de memoria RAM y tenemos un socket. Luego os comentaré el porqué, que es clave en este montaje, ese procesador concretamente, pero tenemos un socket, si no me equivoco, un AM4. Socket o zócalo para montar un AM4, que luego os diré qué procesador. Los que ya tengáis un poquito de idea sobre el tema ya sabéis por dónde van los tiros con el procesador, pero sobre todo la memoria RAM, a ser un montaje, a ser una configuración más económica, 500 euros pero ampliable, hemos optado por una placa base que tiene para poner memoria RAM DDR4. Más o menos la frecuencia va a ir en torno, la frecuencia de memoria RAM en torno a unos entre 3000, 3200 y 3600 MHz. Si pasásemos a una placa base con DDR5 ya nos movemos a unas frecuencias de 5000, 6000 MHz en memoria RAM, pero todo el conjunto, todo el montaje aumenta mucho de presupuesto, porque vamos a procesadores mucho más caros, vamos a placas bases mucho más caras y a memorias RAM mucho más caras. Es decir, hablamos que todos esos componentes puede costar el doble o más simplemente por pasar ya a DDR5. Así que ordenador gaming un poco low cost, pero con muy buena apariencia, con refrigeración líquida. Hemos optado por esta de AM4 con DDR4 de memoria RAM, que ahora luego comentaremos la RAM. Admite un máximo de 64 GB de memoria interna, es decir, podemos poner hasta 64 GB de memoria RAM, suficiente para este montaje, hasta un máximo de 3866 MHz, perfecto para este montaje. Y además, como conectores internos detrás, en la parte trasera del PC, tenemos dos USBs de la generación 3 punto algo. Uno es un 3.2 y otro es un 3.1, mucho más rápido que los 2.0, los que tienen el simbolito en color azul. Cuando lo miras por detrás, en color negro es un 2.0, en color azul es un 3 algo. Tenemos para poner 4 unidades de SATA 3, discos duros. Y el precio, chicos, de esta placa base, actualmente a día de hoy, estamos en solamente 72 euros. Muy pocas opciones podéis comprar por este precio que tengan esta calidad, y esto no está patrocinado por MSI ni mucho menos, pero entre 72 y unos 100 euros podéis ver esta y otras opciones de este tamaño, con estas prestaciones, pero bueno, ya sabéis que tengan 4 memorias para 4 memorias RAM y algo así similar. Para la memoria RAM hemos decidido escoger una de la marca Corsair. Ya sabéis que es muy buena marca, no da problemas, funcionan muy bien y la relación calidad-precio es muy buena, es decir, no cuestan mucho para lo que realmente aportan. Tenemos unas Corsair Vengeance DDR4, porque la placa base es DDR4, y hemos escogido un único módulo de 16 GB. ¿Por qué? Vamos a ello.
Recordad que la placa base admite máximo 64 GB y tenemos para ponerle 4 unidades de memoria RAM. Si nosotros escogemos 16 GB y lo ponemos en una ranura, luego podemos ponerle más adelante otro de 16 GB, haciendo un total de 32. Y nos quedarían 2 libres. Si ponemos 16 y 16 más, tendríamos los 4 completados con 64 GB. ¿Qué pasa si ponemos módulos de 8 GB? Que sería otra opción. Poner, por ejemplo, para empezar, pues pongo 2 módulos de 8 GB de RAM y así las tengo en Dual Channel. Entonces tendría 8 GB y 8 GB, en total 16 GB de RAM ya para iniciar, al mismo precio que una de 16 GB, y nos quedarían 2 slots, 2 ranuras libres. Pero si luego tú vas a poner otros 2 de 8 GB, tendríamos un total de 32 GB ocupando las 4 ranuras. Si consideras que va a ser suficiente en tu caso, que yo diría que para el 99% de los casos que montéis este ordenador, 4 slots de RAM que tengan un total de 32 GB es suficiente, es mejor meter 32 en esos 4, porque al principio vas a poder iniciar con 2 de 8 GB, es decir, la clave aquí es el Dual Channel, ¿vale, chicos? Entonces, si vosotros vais a necesitar 64 GB de RAM, no iniciéis con 2 de 8, iniciar con 16 para acabar completando con 64 GB de RAM. ¿Esto a quién le puede ser útil tener tanta RAM? No gente que haga streaming y gaming, porque no vais a necesitar tanto ni de coña, sino a lo mejor para editores, diseñadores gráficos, porque los programas de edición y demás sí que van a cargar y utilizar mucha RAM, ahí sí. Pero si no, en el 90% de los casos yo optaría a un máximo de 32 GB e iniciaría este montaje con 2 de 8 GB. ¿Por qué? Porque con el mismo precio que te cuesta este de 16 GB, vas a tener 2 de 8 GB y vas a tener 16 GB en total, pero con Dual Channel. Si tú le metes uno de 16 GB al principio, no tienes Dual Channel, así que la mejor opción para todos, en lugar de 1 por 16, meterle 2 de 8 GB, tendríamos 8 y 8 en Dual Channel, por ejemplo en el 1 y el 3, o en el 2 y en el 4, y entonces luego podrías ampliar más adelante con otros 8 y 8, 16. Seguirías con el Dual Channel, tendrías un total de 32 GB. Esa sería la mejor opción. En este caso hemos optado por 1 de 16 GB, pero ya sabéis que la mayoría hacer 2 de 8 GB si podéis, y ya empezáis con 16 GB en total, pero con Dual Channel. En este caso tenemos las Corsair Vengeance de 16 GB, una única unidad. En lugar de esta, estoy viendo ahora, esta es la que hemos buscado, pero nosotros hemos puesto aquí realmente una Corsair de unos 3200 MHz o 3600 MHz, y esta no es de esa frecuencia. Así que voy a buscar ahora qué precio tendría exactamente una de 3400, 3600 MHz, 3200. Vamos a buscarlo. Vale, tenemos una, por ejemplo, por 1 euro más de lo que teníamos antes, Corsair Vengeance LPX DDR4, 3000 MHz y 16 GB. En este caso son 41,99 euros. Tenemos otras opciones como por ejemplo otra Corsair Vengeance, igual, pero en lugar de 3000 eran 3000 MHz, este caso serían 3600 MHz, uno de 16 GB por 43 euros. Pues yo me iría a esta, 3600 MHz, 16 GB, 43 euros, una única unidad. Ahora, si vamos a la opción que hemos dicho de empezar en lugar de con uno de 16 GB, con 2 de 8 GB para tener Dual Channel, pues tendríamos unas que son de 3200 MHz, 2 de 8 GB. En este caso, en lugar de unos 42-43 euros, vamos a 47,99 euros. Digamos que vas a pagar 5 euros más, pero merece la pena porque vas a tener Dual Channel y vas a tener esos 2 por 8 GB. Y ya más adelante puedes comprarle otro pack de 2 por 8 GB para tener 32 y también con Dual Channel. Fuente de alimentación. Para fuente de alimentación tenemos varias opciones y depende mucho luego del tema gráficos, tanto actuales como lo que tengáis pensado ampliar en un futuro. Sí que es muy importante para la fuente de alimentación. La fuente de alimentación es de la marca Antec, sponsor y patrocinador de este vídeo, porque los componentes Antec sí que nos los han dado para que hiciéramos un montaje, el resto lo hemos puesto nosotros, pero bueno, tenemos diferentes componentes de la marca Antec. Realmente, y siendo sincero, chicos, esto no es porque haya patrocinio ni nada, siendo sinceros, la marca Antec es una marca que yo no conocía hasta que, y no es una marca que yo montase, hasta que una vez me contactaron y me empezaron a dar componentes para probar y para hacer algunos vídeos. Después de haberla probado, y esto es una opinión mía totalmente personal, después de haberla probado es una marca que me ha dado muy buena sensación, y la verdad que luego viendo precios y demás es una marca que da una calidad muy buena,
por el poco precio. Es decir, ahora veis la refrigeración líquida, todo eso lo que cuesta, y yo mi ordenador que yo gasto normalmente en el día a día, con el que trabajo, con el que edito, con el que grabo, que hago algún stream, con todo, mi ordenador está montado con sus componentes. Y la verdad que son componentes que van muy bien, son muy duraderos, porque a mí me funcionan muy bien, y además tiene una estética muy buena y un precio bastante bueno, que ahora veréis, por eso consigo hacer estos presupuestos con un precio tan bajito y con una percepción y una estética tan buena, porque aparte de ser bonitos y funcionar bien, tienen un precio muy bueno. Simplemente quería comentar eso y hacer ese pequeño inciso. Marca Ante, como os he dicho, tenemos dos opciones. Una opción, por ejemplo, serían algo económico, 650 vatios, tenemos la Ante Cuprum CSK Strike, 650 vatios, certificación 80 plus bronce. Compréis la marca que compréis, si no compréis primeras marcas, comprar marcas conocidas o marcas que os recomienden, pero que tengan certificación 80 plus bronce, 80 plus plata o silver, 80 plus gold, etc. ¿De acuerdo? Una certificación muy importante y muy recomendable para comprar. En este caso serían 65,08 euros esa fuente de alimentación y suficiente para el 90% de los que vais a hacer este montaje por el tema de gráficos que va a llevar, aunque luego os diré algo más, ¿no? Veremos otras opciones. Pero muy importante, cuando tú, por ejemplo, tienes que seleccionar la potencia de la fuente de alimentación, lo que vas a tener que hacer es vete a la gráfica que vas a comprar y ahí te van a dar dos opciones. La gráfica te va a decir, uno, la potencia que consume esa tarjeta gráfica y dos, la potencia que te recomienda el fabricante de esa gráfica para el conjunto del ordenador. Eso quiere decir, tú vas a comprar la gráfica y te dice, oye, el ordenador, para montar esta gráfica, el ordenador tiene que tener 550 vatios. Esa es la recomendación, ¿no?, del fabricante de la gráfica. Pues tú súmale 100 vatios o 200. Entonces, si la gráfica te recomienda que el ordenador tenga 550 vatios, cógete esta fuente de alimentación que tiene 650. Si la gráfica te recomienda que tenga un ordenador 850 vatios, búscate uno de 950 o de 1000 vatios. Entonces, una opción, CSK 650 vatios, 65,08 euros. Otra opción, por ejemplo, una Antec Neo Eco NE 1000G, ¿vale? Eso quiere decir que es de 1000 vatios. Entonces tenemos 1000 vatios con certificación 80 plus gold, certificación oro y además modular. Modular no es otra cosa que tú puedes ponerle y quitarle muchos más cables en función de lo que necesites por el tema de gráficas y por el tema de elementos y componentes del ordenador. En este caso, ¿cuánto vale esta fuente de alimentación? 158,65 euros. Para que os hagáis una idea, fuentes de alimentación de 1000 vatios, pues para las 4060 a lo mejor no, pero 4070, 4080, pues ya te hace falta 1000 y pico vatios. Las 3000, las RTX 3060, 3070 y demás, con menos de 800 vatios va sobrado, pero siempre ir a la gráfica y en la gráfica os dirá la recomendación de los vatios de la fuente de alimentación del ordenador que vais a montar esa gráfica. SSD de 500 gigas, aunque yo os recomiendo que os estiréis un poquito el bolsillo y le metáis ya 1 tera, porque con 500 gigas, sea de la marca que sea, vais a poder empezar, vais a poder jugar, vais a poder hacer ya de todo, pero me juego lo que queréis con vosotros, que entre 3 meses, si no es antes, y 6 meses, se os va a llenar el almacenamiento y vais a tener que ampliarlo. Cuando eso os pasa, tío, para ampliar el SSD es un poco problema porque tienes que coger el SSD de 500 gigas, tienes que cogerte uno de 1 tera, tienes que clonar lo de uno al otro y entonces ya quitas el de 500, pones el de 1 tera y el de 500 te lo dejas de secundaria. Pero es un coñazo, porque como te salga mal vas a perderlo todo, si no vas a tener que formatear, Entonces, si no tienes otra opción, tío, métete uno de 500 gigas, vale, pero en 3-6 meses vas a tener que ampliarlo. Mi recomendación, 1 tera. Ahora, el de 500 gigas que habíamos visto, pues mirad, era un Kioxia de 500 gigas, un SSD M.2. En lugar del cuadradito, la pastillita que va directamente en placa base. Mucho más rápido. La diferencia es que un SSD normal, lo que es el cuadradito este, tienes una velocidad de 500 megas segundo de escritura aproximadamente. Y en los SSD M.2, los primeros, que son los más lentos, tienes a lo mejor 2000 megas segundo, es decir, 4 veces más rápido. Eso te lo pone siempre en las características. Cuando buscas el SSD, en las características se pone lectura y escritura. Y entonces empiezan desde los 2000 megas segundo hasta ahora, por ejemplo, estamos en unos que a lo mejor tienen 7000 megas segundo. Claro, pensad que 7000 megas segundo de lectura y escritura, estás hablando que un SSD va a 7000 y el cuadradito, el SSD normal, o sea, el M.2 va a 7000 y el cuadradito normal va a 500. O sea, estás yendo
10, 12, 13 veces más rápido siendo un SSD. Entonces ese concepto tenedlo en cuenta. Por ejemplo, un Samsung 980 Pro 4.0, pues a lo mejor de 1 tera te puede costar 80, 90, 100 euros, pero vas a ir a 7000 megas segundo. Sin embargo, uno normal, de estos cuadrados, que es un SSD normal, vas a ir a 500 megas segundo y a lo mejor te va a costar 50 euros. A mí no me merece la pena por ahorrarme 40 euros ir 10 veces más lento, porque eso es lo que te va a cargar el sistema operativo, es lo que te va a hacer abrir los juegos, lo que te va a hacer abrir cada programa, va a guardar archivos, va a leerlos, va a sobreescribirlos, va a borrarlos. Entonces, yo os recomiendo SSD M.2 de 1 tera, de 3000 megas segundo, 4000 para arriba. ¿Vale? Esa es la idea. Eso os puede costar en torno a entre 70 euros y 90 euros. Si vais al Samsung 980 Pro, pues a lo mejor 110 euros, a lo mejor pues 110 euros, una cosita así. Y principalmente eso. La selección de esta configuración, Kioxia SSD M.2, la pastillita de unos 2000, 3000 megas segundo por unos 50 y pocos euros. Una opción muy buena. Pero lo dicho, pillaros 1 tera porque ese mismo modelo de 1 tera, en lugar de 50, 55 euros, te va a costar 60, 70 euros. O sea, no merece la pena. Entonces, iros a por el de 1 tera, sino a un Kingston, también están muy bien, un 4.0. A lo mejor hay veces que están en oferta y tienes 1 tera Kingston a 3000, 5000 megas segundo de escritura por unos 70 euros, 60, 70, 80 euros. Entonces, esas opciones están muy bien. Todo depende un poco de las ofertas y los momentos en los que vayáis a comprar esos componentes. Pero sí o sí, SSD M.2 de 1 tera es lo perfecto gastando unos poquitos euros más. Refrigeración líquida, chicos. Algo que cuando luego comento el precio, la gente se sorprende porque se piensa que es muchísimo más caro de lo que realmente cuesta. Tú para refrigerar el procesador tienes varias opciones. Dejarle el disipador que trae de serie. Cuidado, porque cuando compráis un procesador que pone Volt, o no me acuerdo el nombre exactamente que suelen poner, pero creo que es Volt o algo así, y dices, hostia, es el mismo procesador, pero es que me cuesta 10 euros menos premio, porque luego te llega y no lleva disipador de calor. Entonces, en esos casos, tener cuidado porque si compras una líquida o un disipador aparte del procesador, sí que puedes comprar esos procesadores más baratos, pero si no compréis otra cosa de refrigeración, no compréis esos procesadores porque te llega sin disipador y luego para comprar el disipador te vas a gastar más dinero que esos 5 o 10 euros que te has ahorrado. Dato importante. Así que la refrigeración líquida. Para la refrigeración tienes varias opciones, la de serie del procesador, una de aire que sea low cost, las tienes desde 10, 15 euros. Yo no recomendaría eso porque funcionan peor que las de serie del procesador, solo que te dan algún colorcito o un poco de RGB, así que si le metéis disipación de aire, que sean de estos grandes, que ya te cuestan a lo mejor 30, 40, 50 euros, de diferentes marcas y demás. Pero si os vais por la opción líquida, hay cosas súper caras y hay cosas muy baratas que son una mierda. Entonces, tenéis que encontrar un término medio, ¿vale? Para un término medio, Antec, en este caso, es buena opción y lo vais a ver, ¿no? O sea, no tenéis que creerme, simplemente tenéis que comparar precios y ya está. Yo el mío, el que tengo personalmente, lleva una líquida triple de ventilador, como esta o el modelo anterior, pero es de esta misma marca, mismo modelo, pero a lo mejor de un poquito la serie anterior, ¿no? Yo tendré ordenador ya un par de años y yo lo tendré fácil, no es que haga stream todos los días, pero 6, 7 horas al día seguro que lo gasto y funciona, tío. O sea, funciona, no tengo problemas de sobrecalentamiento, va súper bien, no se me aceleran los ventiladores como si parece que fuera a despegar, eso no pasa. Pero bueno, a lo que vamos. Refrigeración líquida. Simple ventilador, no recomendable. Doble ventilador, yo lo mínimo que os recomendaría es doble ventilador, veis que el radiador es con hueco para doble ventilador. Y triple ventilador. Cuidado cuando metéis un triple ventilador porque muchas cajas por espacio no admiten triple ventilador. Así que en las características de la caja, que luego veremos, tenéis que ver la líquida que te admite, si es de doble, de triple o por las medidas. Muy importante, normalmente a las cajas te dan unos datos de las dimensiones máximas de la líquida que te admiten, ¿vale? Eso es muy importante. Pero bueno, triple ventilador, al final esto es un radiador, como llevan los coches, las motos o los vehículos, y lo que tiene dentro es un circuito cerrado de un líquido refrigerante, que lo que hace es pasar por ese radiador, los ventiladores sacan el aire o meten el aire para que pasar un aire más frío, eso pasa por el intercambiador de calor, enfría el líquido que va en su interior y ese líquido va por las tuberías hasta el procesador, hasta el disipador que está en contacto con el procesador. Ese cuadradito que veis con diferentes rayas y que pone Antec y que todas las marcas ponen ahí
su logo a modo de promo, pues eso. Eso tiene una bomba en este caso, que es la recirculación, que es lo que hace que ese líquido se vaya moviendo. Entonces ese líquido pasa por el radiador, los ventiladores lo enfrían, la bomba lo hace que recircule, pasa por los tubos y llega a la chapita metálica que está en contacto con el procesador y es lo que la está enfriando. Lo bueno es que este tipo de disipación líquida es más eficiente y baja más las temperaturas del procesador con menos ruido de aire. Como tiene una mejor disipación, con menos movimiento de aire, menos ruido de aire y menos velocidad de los ventiladores, bajas más el procesador y eso hace que sea mucho más silencioso, ¿vale? Todo depende de modelos, de lo que tú utilices el ordenador y tal, pero está muy bien y lo disipa muy bien. Diferencia entre estas líquidas All-in-One, o se llaman AIO, All-in-One, que es refrigeración líquida todo en uno, ARGB o RGB. La diferencia de estas líquidas es que va todo ensamblado y compacto, por así decirlo, de serie, con lo cual vas a tener muchas menos pérdidas del líquido, porque el líquido suele tener pérdidas y evaporarse en las refrigeraciones líquidas custom, porque no están tan herméticas cerradas, es normal, y tú lo ves. Aquí no lo ves, entonces aquí tienes que tener en cuenta dos cosas. Uno, no hace falta que le hagas mantenimiento o no hay que hacerle mantenimiento y yo en 2-3 años no le he hecho mantenimiento y no tengo ningún problema. Eso, una. Y dos, no tienes que hacerle mantenimiento y además no se evapora el líquido. Es decir, tú en una líquida custom sí que con 6 meses o cada X tiempo pues tienes que ir rellenando el líquido. Además lo verás que va teniendo pérdidas, va teniendo, no fugas, pero sí se va evaporando el líquido. Aquí no, aquí tú lo montas y te olvidas. Lo único que tienes que tener en cuenta es que si en algún momento tú ves que la temperatura, porque claro, tú ahí no ves el líquido, entonces si tú en algún momento ves que la temperatura de tu ordenador empieza a ser más alta de lo normal o que se calienta mucho y empiezan a dispararse los ventiladores y no consigues bajar la temperatura, te pueden haber pasado dos cosas. Una, que tú le metas mucha caña al ordenador y que la pasta térmica ya esté para cambiar, que hay que cambiarla cada año o cada X tiempo, pero si no, es posible que en algunos modelos, no de esta marca, sino en general las refrigeraciones líquidas, pues ve que algunas refrigeraciones líquidas all-in-one o todo en uno, cuando llevas 2, 3, 5 años con esa refrigeración líquida, ha ido perdiendo un poco de líquido o se haya ido evaporando, o se haya ido perdiendo, y entonces no tiene suficiente líquido para refrigerar. Entonces no pasa nada. Tú verás que el procesador se va calentando y pueden ser dos cosas. Uno, lo primero, cambia la pasta térmica, si hace más de un año que no la cambias, y si el problema sigue, seguramente sea la líquida. Pues o la abres y la rellenas, o simplemente la cambias. Al precio, señores, refrigeración líquida, triple, all-in-one. Además tenemos ARGB. ARGB es las lucecitas que tienen muchas más configuraciones y esa iluminación tan bonita, no como el RGB que son 4 colores matados, pues el ARGB es mucho mejor, más configurable, más modificable, cambia de un color a otro con una transición muy bonita. Eso es el ARGB. ¿Qué pasa? Pues que esto tenemos refrigeración líquida de triple ventilador, all-in-one, con ARGB y además tenemos color tanto en los 3 ventiladores que llevan incluidos la líquida en la parte de arriba como en el disipador que puedes cambiar los colores. Solo 105 euros. Voy a mirar, pero exactamente, pero eran, bueno, 104,14 euros precio a día de hoy de esta líquida triple. Si por ejemplo te vas a una doble, esta misma marca, mismo modelo, pero doble ventilador, creo que suelen estar en 80-85. Entonces son opciones muy buenas y muy económicas. Es que yo estoy montando ordenadores de un precio muy ajustado, muy reducido, para que todo el mundo se la pueda permitir y pueda empezar ya y tener su ordenador con lo mínimo, pero que luego pueda ir ampliando, y que además el concepto que quiero seguir en este canal y por el que os traigo todos estos vídeos es que un ordenador barato no tiene por qué ser feo. Entonces yo monto ordenadores de muy bajo presupuesto, accesibles para todo el mundo, pero que a nivel de percepción y de estética sean como cualquier ordenador de 1000 y pico, 2000 euros y no tengan nada que envidiarles estéticamente. Porque hoy en día el ordenador es algo de diseño, algo que tenemos encima de la mesa para que sea vistoso y que cuando entres a la habitación, tío, sea de joder, qué ordenador más guapo tengo. Entonces un ordenador de 500 euros como es este caso no tiene por qué ser feo, ¿vale? Eso que no se os olvide. Caja, os digo porque al final las cajas tienen un montón de modelos, marcas y códigos y no me acuerdo. Caja Antec NX 416L. Una caja ATX, es decir, que le puedes poner esas placas base que son muy grandes y no caben en todas las cajas. Además, al ser ATX, son las que también te va a caber una refrigeración líquida triple ventilador. Muy importante, que hay gente que se compra el ordenador, luego tira a meter la refrigeración líquida de triple y no le cabe. Entonces, muy importante eso. ¿Qué tenemos en esta caja? Vamos a leer los componentes, porque sabéis que la clave en las cajas es, tenéis que tener en cuenta dos cosas cuando tienes una caja. Es la caja y la placa base, porque la caja
en la parte frontal o por aquí arriba y demás va a tener diferentes conectores. Eso saca un cable de la caja, tienes que conectarlo a la placa base. Entonces, tienes que mirar la compatibilidad para que todos los botones que tú tienes en tu caja, tu placa base te los vaya a poder alimentar. Porque si no, puedes tener conectores aquí USB y un montón de, o un USB tipo C, y luego compras una placa base que no tiene para alimentar un USB tipo C externo y vas a tener los botones ahí pues de adorno porque no te van a funcionar. Entonces, cuando tú compras la caja tienes que mirar los conectores que tiene, y cuando luego compras la placa base tienes que ver los conectores externos. Y entonces esos conectores externos son los conectores que va a poder alimentar. Tú puedes tener, por ejemplo, la placa base que alimentas USB tipo C y 5 USB 3.0, si luego tu caja tiene menos, no hay problema. Pero si tu caja tiene un USB 3.0 y un USB-C, pero la placa base no los va a alimentar, tenemos un problema. No va a pasar nada porque todo va a funcionar, pero vas a tener conectores en la caja que no te van a funcionar. Cuando tú lo conectes es como si no estuvieras haciendo nada. Eso es muy importante para las cajas. ¿Veis? Mira, por ejemplo, tú aquí las especificaciones y te dicen material acero plástico, panel lateral cristal templado. Aquí no lo hemos puesto para que se vea mucho mejor en el vídeo, pero bueno, tienes un cristal templado, le das golpes y no se rompe. Frontal tenemos 2 de 160 y trasero tenemos 1 de 120. ARGB, ventiladores preinstalados, que ya te vienen incluidos con la caja, es decir, 2 ventiladores aquí ya te vienen incluidos y el trasero también te viene incluido. Muy importante eso. Compatibilidad de ventiladores, es decir, qué ventiladores puedes poner y en todo. Pues ahí lo tenéis. Frontal puedes poner 3 de 120, 3 de 140 o 2 de 160. En la parte de arriba puedes poner 3 de 120. Eso ya te dice que le puedes meter una líquida de triple ventilador porque ocupa lo mismo. O 2 de 140. En la fuente de alimentación puedes meter 2 de 120. La parte lateral puedes meter 2 de 120 y en la parte trasera 1 de 120. Todo eso lo dicen las especificaciones de la caja. Miradlo antes de montar un PC. Compatibilidad de radiadores. Parte frontal, podemos meterle 120 milímetros, que es uno, 140, que es uno más grande, 240, que son dos normales, 280, que son dos más grandes, y 360 en la parte frontal, que son tres. Pues eso veis, 1, 2 y 3. Es decir, la líquida tú puedes poner en la parte de arriba o ponerla en la parte frontal, como quieras. Parte superior, lo mismo exactamente que os acabo de decir, no voy a repetirlo que si no es un tostón. Parte lateral, 120 o 240, 1 o 2. Parte trasera, 120, una única unidad. Cada ventilador mide 120, así que sabéis que pues, 120, 240, 360 son 1, 2 o 3 ventiladores. Precio de la caja, señores, la tenéis en opción negra y en opción blanca. Precio de la caja, 79,90 euros. Por eso digo que esta marca, la verdad es que la calidad está muy bien, ¿eh? Pero la relación calidad-precio es muy buena. Es decir, parece algo muy bonito, es algo muy bonito, estéticamente está muy bien, pero el precio no es muy alto. Entonces, recibes mucho y estéticamente están muy bien, dan muy buen resultado, pero a un precio más bajo de la media. Y ese precio más bajo de la media no quiere decir que tengan menos calidad, es a lo que me quiero referir, ¿vale? Por eso yo lo monto y por eso mi PC privado es de estos componentes, porque están muy bien, la verdad. Chicos, he dicho que estaba quitado y no está quitado. ¿Veis? Entonces, tenemos el cristal templado, lo que decía, no quería liarme con esto, pero... Entonces, los cristales son duros, ¿vale? ¿Veis? Veréis hasta que se rompa y ya no lo pondremos. Vale, no, en serio, es... A ver, no, tampoco hay que darle muy... No deja de ser un cristal, pero que no es el típico cristal que le das un golpecito y se parte, ¿sabes? O sea, lo estoy dando golpes. Vale, entonces, sí que llevamos el cristal, fijaros que así se ve mucho mejor. Cristal templado y ya nos vamos al procesador. En los cristales, chicos, tenéis la opción de metacrilato que es muy fea, además está como siempre sucio, no es un cristal. Y luego en cristales tenéis que tener en cuenta algo, y es, cuando tú, por ejemplo, coges con cristal templado, hay muchos tipos, siempre te van a poner cristal templado y ya está, porque eso vende mucho. Tú, por ejemplo, le das golpes al cristal y hay cristales de diferentes calidades, diferentes grosores y demás. Entonces, esos golpes que le he dado yo a este cristal, tú coges muchos de los cristales de las cajas que cuestan lo que cuesta este y ahora luego sabréis, o cajas de low cost y le das esos golpes y lo partes el cristal. Entonces, muy importante eso, porque eso a veces pasa cuando se te cae el ordenador, le das un golpecito y ¡guay! Se me ha roto el cristal. No es que sea delicado, es que es un cristal malo, de mala calidad. Y este, pues ya habéis visto los golpes, ¿no? Que al final pues lo tienes encima de la mesa, le puedes dar un golpe, le puedes dar con el codo y no se rompe. Entonces, eso es importante a la hora de escoger las cajas por el tema de los cristales templados y metacrilato, que mucha gente lo ve, no lee, se piensa que es un cristal templado y luego es metacrilato y es, o sea, es horrible. Ya nos vamos ya con el procesador y gráfica de este PC.
Como veréis aquí dentro, muchos habréis observado ya que aquí dentro no hay gráfica, pero aquí sí que tenemos 3 tarjetas gráficas. Entonces, el procesador, que es lo primero que vamos a comentar, hemos optado, según habéis visto en la placa base, que es un socket AM4, eso quiere decir que es Ryzen de los AM4, y eso es un Ryzen 5, en este caso, 4600G. Y os explico el por qué ese procesador. A nivel de gráficos integrados, o sea, Ryzen 5 está muy bien a nivel de CPU, a nivel de procesamiento de procesador, ¿vale? De CPU, como un Intel y demás. Pero ¿por qué, si yo soy de Intel, porque me gusta montar Intel, escojo un Ryzen en estos casos? Pero cuando tú haces un presupuesto low cost, para empezar con el mínimo dinero posible, pero que luego todos los componentes que pongas y amplíes te sirvan y no tengas cuello de botella, yo suelo optar por la opción de los Ryzen 5 4600G o Ryzen 5 5600G. ¿Por qué? Porque los gráficos integrados que tienen los Ryzen 5600G, 4600G, no tienen nada que ver con los Intel. Es decir, tú puedes coger este ordenador con gráficos integrados con el Ryzen 5 4600G que tiene actualmente. Puedes jugar Minecraft, puedes jugar Fortnite, puedes jugar Valorant, puedes jugar, tío, a un montón de juegos. No vas a poder jugar a lo mejor al Star Citizen, a Ark, creo que puedes jugar. Lo que pasa es que tienes que tener en cuenta los FPS. Vas a tener que jugar, por ejemplo, a Ark con FPS muy todo al bajo, muy todo al mínimo y muy justo. No es recomendable para ese tipo de juegos, pero con esta opción que está acabada de montar, ¿de acuerdo? Pero para el 90% de los juegos vas a poder jugar a un precio ridículo. Entonces, por eso cogemos el Ryzen 5 4600G o el 5600G, porque tiene unos gráficos integrados que te permite jugar a todos esos juegos por muy poco precio. Y luego tú puedes meterle y ampliarle con una gráfica para que automáticamente todo tire de esa gráfica y el procesador es suficientemente potente como para que no haya cuello de botella. Entonces, montar un ordenador con un Ryzen 5 4600G o un 5600G te permite tener un ordenador gaming para jugar al 90% de los juegos por 500 euros, tío, y luego cuando tú tienes X euros más, pues me pongo una gráfica, me pongo esto, pero tú ese tiempo que estás esperando a conseguir el dinero, estás utilizándolo. Entonces, la clave aquí es que en lugar de esperarte a tener, por ejemplo, 1000 euros y te esperas un año a tener 1000 euros, dices, yo ya tengo 500 euros, me monto esto, que está guapísimo, y yo ya voy jugando con él, voy utilizándolo, y en 6 meses o un año, cuando tenga otros 200 euros, 300 euros, que ahora vemos con el tema de gráficas, me pongo la gráfica. He tardado a lo mejor un año en tener mi ordenador con mi gráfica, pero la diferencia es que durante ese año lo he utilizado y he estado jugando con él. De la otra forma tienes que esperarte un año sin utilizarlo, sin jugar con él y sin tenerlo, hasta que tú vas a poder comprar la gráfica y todo el ordenador. Entonces esa es la clave. Te compras algo bueno, bonito, barato y funcional para el 90% de los casos. Tendrás unas limitaciones, pero durante ese tiempo que tú esperas recoger el dinero que te falta para comprar la gráfica, lo estás utilizando. Y luego ya te metes la gráfica que te dé la gana. Entonces, vamos a ver precio de este procesador actualmente, que es 99,01 euros, el Ryzen 5 4600G a 4,2 GHz. Y si queréis la otra opción, que es el Ryzen 5 5600G, están en 140, 150 euros. ¿Qué es mejor? Pues tío, depende de cada uno. Si puede ser 5600G, pues mejor, porque es un poco más potente a nivel de CPU y demás. De gráficos integrados será lo mismo, pero de CPU es más potente. Entonces ya depende de cada uno. Este, el 5 4600G, 99,01 euros. Menos de 100 euros un procesador, un Ryzen 5. Y ahora pasamos a lo más esperado, que son las gráficas. Tenemos estas 3 opciones, y ahora os explico porque eso es una Founder Edition. Esas, en las gráficas, para los que no lo sepáis, es como que Nvidia es quien fabrica los chips, ¿vale? Eso es importante, Nvidia fabrica los chips. Pero es como que luego esos chips se los compran diferentes ensambladores y ensamblan sus propias gráficas. Es decir, el chip que hay en esta gráfica, en este modelo, que no os diré cuál es, y en todos los modelos iguales pero de otras marcas, es el mismo chip. Solamente que aquí lo ensambla el chip con la tarjeta y con toda la envolvente y la refrigeración lo ensambla Nvidia, pues es Founder Edition, edición de los fundadores, y luego tienes la MSI, la Asus, la Gigabyte, y eso es porque esas marcas compran los chips y ensamblan sus propias gráficas con sus disipaciones y sus configuraciones. Esa es la diferencia. Para este montaje tenemos estas 3 gráficas que son 3 opciones, hay muchas más, pero vamos a hablar de estas 3 opciones para que cada uno decidáis en un futuro con qué gráfica queréis ampliar,
Recordad que simplemente tenéis que tener en cuenta lo que hemos hablado de la fuente de alimentación por la potencia, pero vamos a ver tanto lo que queréis montar ahora en este montaje ya de primeras, como lo que queréis montar en un futuro y empezar con esto. Lo primero que tenemos es esta de aquí, que aquí tenemos una opción súper económica y que yo te diría que relación calidad-precio, tío, es pero espectacular. Vamos a buscar el precio exacto de esta gráfica, que es una GTX 1660 Ti. Esto para 1080 vas sobradísimo, si no vas a jugar a juegos super top, pero vas sobradísimo para el 90 y tantos % de vosotros. 164 euros, chicos, 164 euros, 165 euros, 200 euros, tío, entre 150 y 200 euros tienes una gráfica que esto, de verdad os digo que para jugar a 1080 y a nivel low cost, o sea, no os va a hacer falta más. Incluso para hacer gaming y streaming a la vez, con esto podéis. Con esto y este ordenador podéis. Le metéis un poquito más de RAM, pero ya está. O sea, no hay ningún problema. 150, 200 euros de gráfica. Esto es una opción, digamos, la gama de entrada. Ahora, si tú, por ejemplo, puedes acceder a una RTX 3050, la serie 2000 no, la serie 3000 son 2 años más nueva, y 50, un modelo inferior. Entonces es mejor una RTX 3050 que una GTX 1660 Ti. Todo eso ya depende de la oferta que cojáis, pero 1660 Ti, si no pasaos a una RTX 3050 o cositas así, ¿vale? Si no, pues una 3060 y tal, pero una 3060 va a costar más que esto. Ahora, tenemos aquí una opción que es de AMD. Aquí tenemos la RX 6600 XT. Si esta gráfica la utilizas para ir a 1080 o jugar a 1080, es equiparable más o menos a una RTX 3070, RTX 3070 Ti. Más o menos, depende de los juegos. Hay juegos que va mejor esta, juegos que va mejor la otra. Pero el precio de esta gráfica, la cuestión es que esto es equiparable en precio a un modelo RTX 3060 Ti. En potencia, eso en precio, pero en potencia diríamos que es como una 3070 o 3070 Ti. Entonces, yo prefiero RTX, prefiero Nvidia, pero esto es una opción que es un poco más económica y que también funcionan muy bien y tienen muy buena potencia. RX 6600 XT de AMD. ¿Esto cuánto vale? La XT es como la Ti de Nvidia, la 6600 normal es como una 3060 o 3070 y la XT de AMD es como la Ti de Nvidia. PC componentes, RX 6600 XT de 8 GB, GDDR6, 337 euros. Esta gráfica, como una 3060 Ti aproximadamente, depende de la oferta, sería más o menos. Y ya nos vamos a esta. Esta de aquí, señores, es una Nvidia RTX 3060 Ti Founder Edition. Yo en mi ordenador, no la he sacado porque es un coñazo, pero yo en mi ordenador tengo esto igual en lugar de 3060 Ti, la 3070. Estas son gráficas que tengo yo en casa, de cuando estaba minando criptomonedas y todo el rollo, no las llegué casi ni a probar estas, las conseguí al final, cuando ya reventó todo. Pero la 3060 Ti, entonces, ¿qué es lo bueno de esta gráfica? Pues al ser Founder Edition suelen estar como más deslimitadas, pero bueno, vamos a ver cuánto costaría una 3060 Ti, no Founder Edition, sino normal. La 3060 normal, 290 euros, 280, 317, 290, 340, la triple ventilador, lo otro eran dobles todo. RTX 3060 Ti, 554 euros, aquí se han pasado de la raya. 3060 Ti, 582 euros. Tío, la gente busca las TI por algo en concreto. 3060 Ti reacondicionada, 301 euros. RTX 3060 Ti, 700 euros, 690 euros. 3060 Ti, 587 euros. Tío, la gente las busca que te cagas. Pues bueno, chicos, 600 euros, 500 euros, 600, 700 euros, una 3060 Ti de MSI, de Asus y tal. No sé por qué las buscan tanto, porque esa gráfica debería valer 350 euros, 400 como mucho, ¿vale? Opciones a las que me iría yo. Yo hoy en día, para gastarte 400-500 euros, me iría a RTX 4060. Eso es ideal. RTX 4060, por ejemplo, tenemos 309 euros, 326 euros. Entonces, obviamente, chicos, para comprarte una 3060 Ti, píllate una 4060 que son 300 euros. Entonces, yo de todo esto, ¿cuál me pillaría si fuera para mí? RTX 4060 sería mi opción. ¿Cómo saber la fuente de alimentación necesaria? Nos metemos en una 4060, te vas a la parte de características,
y en características te pone fuente de alimentación recomendada 450 vatios, quiere decir que un ordenador que montes una 4060 tiene que tener como mínimo 450 vatios, sumadle entre 100 y 200 vatios. Yo me iría a una fuente de alimentación de 200 vatios más alta, 650 vatios, como la Antec que hemos comentado al principio del vídeo, 650 vatios sería suficiente, o algún modelo parecido con certificación 80 Plus, bronce, plata, silver o gold, que es oro. Y así como os he dicho al principio del vídeo, este ordenador gaming con la configuración básica para comenzar ahí, que tenga una buena estética, que no tenga cuello de botella y que lo vayas a ir pudiendo ampliar sin perder tu dinero y sin haber malgastado el dinero de los componentes anteriores, teniendo en cuenta todo lo que os he ido diciendo en cada uno de los componentes según vuestra situación, vuestro presupuesto y vuestras condiciones, es un ordenador que exactamente lo hemos calculado al principio del vídeo y creo que estaba en unos 513 euros este ordenador, tal cual estáis viendo aquí ahora, a día de hoy. Ya sabéis, procesador Ryzen 5 4600G con gráficos integrados, pero os sirve para el 90% de las cosas y vais a poder ampliarlo y ya lo vais a tener súper bonito encima de vuestra mesa y espectacular. Por cierto, las luces ARGB se cambian todas, es decir, estas placas base tienen control RGB, entonces tú le das esta concretamente no sé si lo tiene, pero te coges una que tenga control ARGB, y entonces tienes un programa interno de la placa base que tú lo pones en el color que quieras, si lo quieres en modo arcoiris, si lo quieres que parpadee en un color, vaya parpadeando y cambiando de colores, vaya haciendo transiciones, o sea, un montón de cosas configurables por ser ARGB, que no RGB.